Buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga en esta bonita mañana. Espero que hayan despertado, ¿verdad? Bien, con mucho entusiasmo para empezar este día. Hoy en esta mañana, pues yo me levanté temprano, ¿verdad? Porque tenía algo importante que hacer y bueno, nos fuimos con mi hijo, ¿verdad? Pero ahorita ya regresamos, ya me estaba tomando un cafecito y dije, bueno, es el tiempo de venir pues a alimentar, ¿verdad? También mi espíritu, no solamente mi pancita que tenía mucha hambre, ¿verdad? Cuando nos levantamos temprano, pues el estómago, ¿verdad? Nos pide de comer y todo, pero es bueno también alimentar nuestro espíritu. Y bueno, hoy me vine aquí a mi bodeguita porque pues mis hijos están en la casa y preparándose para ir al trabajo y están haciendo mucho ruido. Entonces no me permiten, ¿verdad? Pues poder ah, pues a concentrarme en mi lectura y bueno, a veces es bueno escondernos un poquito, ¿verdad? De ellos para venir a tomarnos ese tiempo y estar, ¿verdad? Con el Señor, porque pues es muy importante que nosotros, ¿verdad? Vengamos delante de Dios y pues nos presentemos cada mañana, ¿verdad? Y escuchemos lo que Él tiene que decirnos. El día de ayer estaba escuchando yo una predicación, ¿verdad? Acerca de cómo nosotros somos esos soldados que Dios escogió, ¿verdad? Para estar, ¿verdad? Al frente de las batallas y me recordaba que tenemos una responsabilidad muy grande de orar unos por otros, porque vemos que alrededor del mundo, ¿verdad? Están pasando tantas cosas que muchas veces nos olvidamos y oramos solo por nuestras necesidades o por los que conocemos alrededor, pero sabemos que hay mucha necesidad, necesitamos interceder por aquellos que están sufriendo. Y bueno, en esta mañana les quiero leer, ¿verdad? En esta carta que el apóstol Pablo, ¿verdad? Le manda a la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo fue la primera, ¿verdad?, que él fundó en Europa Oriental. Y esa historia pues la podemos leer en Hechos 16. Pero él dice que esta iglesia, ¿verdad?, él la quería mucho porque pues fue una de las primeras comunidades que él fundó. Y él sabía, ¿verdad?, que había muchos que pues estaban firmes en su fe, pero aún así él siempre los recordaba y les escribía. Entonces dice en el versículo 4:8, dice la palabra de Dios, en esto pensar, les decía. Por lo demás, les decía, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, dice. Si hay alguna virtud en ello, dice, si algo de alabanza, en esto pensar. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hagan, dice, y el Dios de la paz estará con ustedes todo el tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía, pues yo fui su ejemplo, yo quiero que ustedes hagan así como yo les enseñé, ¿verdad? Dice que todo lo que es justo, todo lo que es amable, dice, en esto pensar y no solamente piensen en ello, sino que llévenlo a cabo, le decía. O sea, él les decía, ¿verdad? Les exhortaba y les decía, pues en esto piensen, usen su mente en pensar en cosas positivas, en cosas buenas, alejen de su vida todo mal pensamiento, toda cosa que no los lleva a nada bueno. Nosotros, ¿verdad? No conocimos al apóstol Pablo, pero nosotros sabemos su vida, su historia, ¿verdad? Todo lo que él hizo por medio de, pues, de los hechos de los apóstoles y de las cartas que él escribió a las diferentes iglesias, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar así como él, ¿verdad? Que les decía a todos los de su comunidad, les decía, en esto piensen, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo bueno. En eso piensen, mantengan su mente fija en las cosas buenas, no en las cosas negativas, no en las cosas malas que nos enseña el mundo en el que ahora vivimos. El apóstol Pablo, ¿verdad? Los invitaba y les decía, piensen en todo lo bueno, dice, en todo lo amable. Y no solo lo piensen, háganlo. Háganlo uno con otro, ámense unos con otros. Él simplemente les decía, sigan, ¿verdad? El ejemplo. Y nosotros tenemos que seguir un ejemplo muy grande que encontramos en la palabra de Dios, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Dice la palabra de Dios que Él vino para enseñarnos, ¿verdad? ¿Quién era Dios? ¿Qué era lo que Dios quería de nosotros? ¿Cómo es que quería Dios que viviéramos nosotros? Por eso Él vino y se hizo hombre, para que nosotros aprendiéramos que aún en su humanidad Él pudo vivir sin pecado. Dice la palabra de Dios que Él vino, se hizo hombre, dice, a la diferencia de hombre como nosotros, Él vivió sin pecado. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Entonces nosotros tenemos que ser así como dice el apóstol Pablo, pensar en cosas buenas, pensar en todo aquello que nos edifica y edificar a los demás. Así que en esta mañana yo te invito a que tú también pienses así como dice el apóstol Pablo, piensa en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno. Dice que porque todo aquello que es aprobado por Dios es justo, es cumplir las obligaciones que tenemos para con Dios y con los demás y con nosotros mismos. Justo es actuar con rectitud, como es debido, aunque a veces no nos guste. Dice, justo es la rectitud de la conducta. Dice, es justo que los hijos sean obedientes. Es justo que los jefes traten bien a sus empleados. Es justo que como creyentes vivamos correctamente. Y dice, ¿cómo podemos vivir correctamente? Bueno, pues cumpliendo, ¿verdad? Pagando nuestros impuestos, honrando a los ministros, a la ley, ¿verdad? Dando con generosidad a nuestras congregaciones, pagando nuestras deudas. Dice, ser justos. Dice, porque Dios le agrada que nosotros seamos justos. Dice la verdad, la palabra de Dios dice, clame el justo y Dios lo oye y los librará de todas sus angustias. Otro versículo que está también en la palabra de Dios dice, el justo no será desamparado, ni su descendencia mendigará pan. Dice, el justo será levantado. El apóstol Pablo dice, entendía todo esto. Y por eso es que decía, ¿verdad? Y les escribía a los filipenses y les decía, sean justos. Hay muchos beneficios, dice, para aquellos que son justos. Dice la justicia, ¿verdad? Dice, la esperanza de los justos es la alegría. Dice, el justo es librado de sus tribulaciones, el justo será recompensado. Dice, los justos serán premiados con el bien y en su casa habrá provisión, habrá gozo, habrá paz del Señor. Dice la palabra de Dios que se verán, dice, toda la paz y el amor de Dios se verá manifiesta en su vida y en sus familias y en sus hogares. Por eso decía el apóstol Pablo, si hay algo justo en esto pensar, si hay algo bueno en eso pensar. Entonces, hoy en esta mañana el Señor nos invita a que nosotros vivamos en justicia, seamos justos. Yo sé que alrededor del mundo, ¿verdad? Hay mucha injusticia, pero leí algo que les he puesto en el baño, ¿verdad? En la puerta de mis hijos yo les he puesto, ¿verdad? Que dice, sé lo que tú quieras del mundo, o sea, sé lo que tú esperas que el mundo sea, sé tú, lo que tú quieres es el cambio. Pero no me entendieron muy bien, pero bueno, así dice, es que está en inglés, pero dice que nosotros debemos de ser lo que nosotros queremos que otros sean. O sea, para que nosotros veamos un cambio tenemos que ser ese granito de arena y ser como el apóstol Pablo, que él decía, yo fui su ejemplo. Entonces, si tú quieres que el mundo sea mejor, empieza por ti. Sé mejor, sé como tú quieres que los demás sean. Sé que esperamos demasiado, pero algún día nosotros todos vamos a vivir en ese mundo perfecto donde dice la palabra de Dios que todo va a estar muy bien, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, donde todo será con justicia y equidad. Que Dios te bendiga en esta mañana.